Objetivos. En general es analizar de manera detallada la etiología y fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, según las generalidades del caso clínico a presentar. Y el objetivo específico es relacionar aspectos epidemiológicos mundiales de los nacionales, explicar desde la etiología hasta la fisiopatología según el caso clínico, comprender las manifestaciones clínicas de la patología y fundamentar tanto el diagnóstico como el tratamiento, y así también identificar las necesidades alteradas del caso clínico, su estrategia de prevención de complicaciones del actual paciente. Introducción. El Alzheimer es una enfermedad de compleja patogenia, a veces hereditaria, que se caracteriza por pérdida de neuronas, sinapsis, la presencia de placas seniles y de degeneración neurofibrilar. Clínicamente se expresa como una demencia de comienzo insidioso y lentamente progresiva, que habitualmente se inicia con fallas de la memoria reciente y termina con un paciente postrado en cama totalmente dependiente. A continuación presentaremos la etiología y fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer según las generalidades del caso clínico respectivo. Epidemiología. La enfermedad de Alzheimer no solo afecta a la persona que la padece, sino que también repercute de manera muy importante en la familia. En el 2015 se estimaron cerca de 46,8 millones de personas con demencias en el mundo. Se piensa que en el 2030 se multiplique a 65 millones de casos mundialmente. Se realizaron estudios por continente, los cuales mostraron que en unos 8 a 10 años más se va a duplicar la cantidad de pacientes con Alzheimer y otras demencias. En Chile, una de cada 9 personas de 65 años o más, el 11,3% tiene demencia de Alzheimer. En base a la etiología, la mayoría de los casos de Alzheimer son esporádicos con un inicio tardío en mayores de 65 años y de una etiología poco clara. También algunos casos se han asociado a mutaciones genéticas específicas como lo son los cromosomas 1, 14 y 21, donde se encuentra ubicado el gen APP. Los genes alterados determinan la formación de proteínas anómalas y la otra posible causa es la producción de radicales libres, las cuales destruyen membranas celulares y proteínas. En base a la fisiopatología, hay dos características patológicas asociadas al Alzheimer y son los depósitos de beta-amiloide y la formación de ovillos neurofibrilares. Estos conducen a la pérdida de sinapsis y neuronas, lo que provoca una atrofia macroscópica de las áreas afectadas del encéfalo. Por lo general desde el lóbulo parietal, responsable de la memoria, prolongándose al lóbulo frontal, temporal y parietal. Como se dijo anteriormente, el Alzheimer se caracteriza por la formación de ovillos neurofibrilares y placas beta-amiloides. En primer lugar, la formación de los ovillos neurofibrilares se da por el siguiente mecanismo. Los microtúbulos ubicados en la neurona están sujetos a proteínas tau, las cuales otorgan rigidez y estructura. Sin embargo, en el Alzheimer se provoca una hiperfosforilación en las proteínas tau, y esto desencadena una desintegración de la misma. Como resultado se obtiene un fallo en la arquitectura del microtúbulo. A partir de esto se provoca un conglomerado por acciones iónicas llamados ovillos neurofibrilares. Esta destrucción ocasiona que se altere el transporte de neurotransmisores a nivel de neuronas colinérgicas, produciendo así una disminución de acetilcolinesterasa como también de sus receptores para acetilcolina. Finalmente, esto genera una alteración en la sinapsis, lo cual explica las demencias, alucinaciones y desorientación. En segundo lugar, se producen las placas amiloides, que son depósitos extracelulares de fragmento beta-amiloide y se caracterizan por tener un centro abundante de esta proteína, el cual es insoluble y rodeado por reacción de microglia, que son los macrófagos del cerebro. Estos depósitos son alteraciones de la proteína APP, las cuales son de tipo transmembrana. Y esto sucede por mecanismos de estrés oxidativo en el cual se producen enzimas específicas que cortan la proteína APP y como resultado los fragmentos beta-amiloide se van acumulando fuera de la membrana celular. Esto genera a su vez una reacción inflamatoria, estimulando la producción de citoquinas. Como resultado final de estas dos características, hace que aparezcan los síntomas clásicos de la enfermedad dada por la atrofia cerebral. En base a las manifestaciones clínicas de este paciente, él presenta amnesia o pérdida de memoria, debido a que olvida tomar sus medicamentos y porque también se ha perdido algunas veces al llegar a su casa. Esto se provoca porque existe un daño en el sistema límbico y acumulación de la proteína beta-amiloide. En base al mini examen cognitivo, no recordaba el año ni el lugar en el que se encontraba, traduciéndose como una alteración temporoespacial. Y esto también responde a un daño en el sistema límbico. Además se observa que la camisa está mal abotonada, lo cual se traduce como una apraxia porque hay dificultad en realizar las tareas motoras y es porque existe un daño en la corteza cerebral. Se encuentra afásico porque no puede mantener el tema de las conversaciones y esto responde a una alteración de la neocorteza.
En base al índice de masa corporal del adulto mayor se encuentra enflaquecido y esto se debe a la inapetencia o al posible olvido de las comidas. De acuerdo a los signos vitales se encuentra hipertenso, taquicárdico y taquipneico, debido a que en las etapas avanzadas de Alzheimer existe un daño en el tronco encefálico, perjudicando así la función de órganos blancos y de los procesos vitales. Está febril por una posible ITU, la cual es acompañada por disuria, e hiperglicémico por posible diabetes mellitus descompensada, ya que se olvida de los medicamentos. El diagnóstico de la enfermedad se basa en la información aportada por el paciente y sus familiares y los datos obtenidos en la exploración física y cognitiva del paciente. Siempre es necesario descartar causa tratable del deterioro cognitivo, por lo que se suele utilizar una analítica y un estudio de imagen cerebral como lo es una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Estos marcadores también se suelen utilizar para el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en aquellos casos de inicio temprano o de presentación atípica. En general, el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer es similar al diagnóstico de otra demencia, pero sin embargo, a pesar de las características específicas en el examen clínico y en las pruebas de laboratorio y de imagen, el diagnóstico definitivo de la enfermedad solo puede confirmarse mediante la evaluación histológica del tejido encefálico. El diagnóstico es clínico, no obstante, normalmente se acompaña de una atrofia cerebral mayor de la esperada en el envejecimiento normal y que es visible en los estudios de imagen. En el momento actual no se disponen de tratamiento curativo que lenteja la progresión de esta enfermedad, pero sí se cuentan con fármacos sintomáticos. En la fase de leve a moderada de la enfermedad se indican los inhibidores de la acetilcolinesterasa y determinados complementos alimentarios de uso médico. En la fase moderada se puede añadir un fármaco que se llama la memantina. Igualmente es relevante incidir en el tratamiento no farmacológico de los pacientes, así en las personas con deterioro cognitivo y demencia por enfermedad de Alzheimer leve o moderada es beneficiosa la terapia de estimulación cognitiva. Con respecto a los exámenes de laboratorio tenemos 4 de ellos alterados, en donde tenemos a la creatinina, que los valores altos de creatinina pueden indicar alguna causa que está relacionada con la deshidratación, obstrucción o alguna complicación de las vías urinarias, y así también algún problema renal. En lo que es el nitrógeno ureico, este nivel tiende a incrementarse con la edad, pero por otro lado un nivel alto también significa que los riñones no están funcionando correctamente. Pero sin embargo los niveles elevados en sangre pueden deberse a una obstrucción en las vías urinarias y también a una deshidratación o inapetencia. Lo que es la albúmina, que está bajo lo normal, si los niveles de la albúmina están más bajos de lo normal, esto puede indicar algunos problemas tales como la desnutrición, la infección, y la enfermedad de los riñones. En lo que los linfocitos, estos están sobre lo normal, en donde esto cuando está sobre lo normal, recibe el nombre de linfocitosis y está relacionada normalmente con procesos fisiológicos, dando cuenta, según nuestro caso clínico, que el paciente estaría cursando con una diabetes debido a su sistema de inapetencia y debido a esto no come su cerebro y simplemente se olvida de que tiene que alimentarse, no cumple con su cerebro con su medicamento farmacológico por olvido, y también por tener un hemoglucotés de ingreso de 210 miligramos por decilitro. Estados de necesidad alterados según Virginia Henderson. El primer estado de necesidad es respirar normalmente. Paciente se encuentra con alteraciones en la frecuencia respiratoria con 30 taquipneico. Paciente presenta alterada la presión arterial con 148,80, hipertenso. Paciente con alteración en su frecuencia cardíaca con 115 latidos por minuto con ritmo sinusal taquicárdico. El segundo estado, comer y beber. Paciente con estructura enflaquecido con un IMC de 19,6. Paciente con hemoglucotés de 210. Ha presentado ausencia de bocio y adenopatías de cadenas ganglionares cervicales. El estado de eliminación de desechos. Paciente presenta dolor al orinar con síntomas de inapetencia. En el estado de vestirse y de vestirse, paciente viste de manera desordenada, abotona las camisas de forma irregular. En la termorregulación corporal, paciente subfebril con temperatura corporal de 37,5 grados Celsius. Presenta dolor al orinar, lo que aumenta su temperatura. El estado de evitar peligros del entorno y evitar otras lesiones. Varias veces ha tenido problemas para llegar a su casa, habiéndose perdido también. Tiene poca adherencia al tratamiento farmacológico por olvido de horarios y retiro de medicamentos en el CEFAM. La única compañía y vigilancia es la de su hija. El estado de comunicarse, el usuario le cuesta trabajo mantener el tema de conversación y se le es difícil encontrar las palabras adecuadas al contexto general. La única visita y vigilancia
que presenta la de su hija, ya que no presenta otras interacciones con personas. El estado de realizarse, paciente con dificultad al llegar a lugares, les cuesta mantener la comunicación con las personas. Además, paciente no sigue tratamiento farmacológico como corresponde. En un mini test cognitivo que se le realizó, en la orientación temporal recordaba el día, el mes de la semana. Lo único que falló fue en el año. En orientación espacial, fallos en la ubicación del lugar dentro del CEFAM. El estado de trabajar, no puede llegar bien a su hogar ya que se pierde. Su orientación en el tiempo es fallido. El estado de interactuar, paciente vive solo con constantes visitas y vigilancias de su única hija, ya que no van familiares. El estado de aprendizaje presenta fallos en los espacios que se encuentra. Estrategias de prevención. Intervención biopsicosocial. La familia formará una parte protagonista en el tratamiento del paciente. Es por esto que será necesario la acomodación en la vida de los miembros, especialmente de aquel que se convertirá en el cuidador principal, a medida que la enfermedad vaya mostrando signos de progreso. Establecer rutinas. El día a día de una persona con Alzheimer siempre resulta más soportable con la ayuda de unas directrices de horarios y rutinas. Así minimizamos las posibles alteraciones conductuales y de sueño. Establecer o supervisar rutinas diarias ayudará a fomentar la independencia del paciente. Higiene personal. Una buena higiene del mayor enfermo es importante para prevenir complicaciones físicas y sociales. Se debe animar al paciente para mantener una buena higiene y no perder el hábito diario. En las últimas fases de la enfermedad será necesario supervisar o ayudar en lo que necesiten. Nutrición. Un adecuado aporte nutricional es importante para el mantenimiento de la salud y de la calidad de vida. En las primeras fases se le debe hacer partícipe de la compra y la elaboración de las comidas. Esto le ayudará a mantener la actividad y estimular la memoria. Debe mantener el horario y el lugar de las comidas. El entorno. El entorno del enfermo de Alzheimer requiere que se haga algunas modificaciones para de esta forma aumentar la comodidad e independencia. Facilitar la realización de las actividades básicas de la vida como vestido, aseo, baño, alimentación y aumentar la seguridad y prevenir accidentes como caídas o intoxicaciones. Estas intervenciones que elegimos están basadas en la APS para contribuir al apoyo, prevención, tratamiento y cuidado paliativo del paciente. Ahora voy a proceder a mencionar cada una de ellas. Si bien los equipos de salud en la atención primaria y secundaria actualmente abordan la problemática de la salud mental con énfasis en la gestión, la promoción y la prevención a lo largo del ciclo vital, utilizando instrumentos para el trabajo con las familias, potenciando la intersectorialidad y el enfoque de riesgo para la toma de decisiones, se debe fortalecer aún más la inclusión de la terapia física con profesionales expertos en la ciencia del movimiento humano normal y patológico. Este accionar profesional ya cuenta con un relevante éxito y a su haber en los modelos de rehabilitación basada en la comunidad. Se debe ofrecer al entorno familiar de apoyo de la persona con Alzheimer una evaluación de necesidades emocionales, psicológicas y sociales y si está de acuerdo, recibir intervenciones a la medida en un plan que busque satisfacer dichas necesidades. Instalar intervenciones domiciliarias para las personas con demencia leve, moderada y avanzada. Definir las acciones y responsables de anuncios diagnósticos con apoyo psicológico en el caso de que este sea necesario. Incorporar el tema del Alzheimer en la capacitación que se realiza a los profesionales de los distintos estamentos de la salud. Implementar un sistema de oportunidad e incentivo a la capacitación y de requerimientos mínimos necesarios. Una vez que finalizamos nuestro trabajo y recabamos la mayor información posible acerca de la enfermedad de nuestro paciente, llegamos a la conclusión de que es muy necesario priorizar la investigación científica adecuada para poder hacer el diagnóstico de deterioro cognitivo en toda la población, incluyendo sectores rurales, indígenas y analfabetos totales o funcionales. El Alzheimer redunda en costos familiares, sociales y económicos de importancia. Cuando es diagnosticada a un integrante de la familia, este debe generar cambios importantes en su configuración, dado que el cuidado comienza a ser un eje relevante en la organización cotidiana, la cual tiene consecuencias directas en la vulnerabilidad y en la pobreza. Relevamos la necesidad de contar con diagnósticos oportunos, disminuir los estigmas asociados a esta patología y el envejecimiento, reducir la carga del cuidador, capacitar a nuestros equipos de salud y mantener una observación prioritaria al paciente que está cursando por esta enfermedad.